Buenos días, hoy día vamos a empezar la clase de química, la primera clase, y todos en silencio, ¿sí? Ya está. Cualquier consulta, cualquier duda o pregunta que yo haga, me lo hace. El tema de hoy es materia. A ver, ya creo que materia lo hemos visto desde, wow, primaria, ¿verdad? ¿Alguien tiene una idea o tiene referencia? ¿Qué es la materia? A ver, Es escucho. todo aquello que nos rodea. Es todo aquello que nos rodea. Ya, está bien. ¿Algo más? ¿Un aporte más? Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Muy bien, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? ¿Una lacto o una computadora es materia? Sí, Sí. Sí, ¿verdad? La persona es materia. Ok, entonces empezamos. ¿Qué es la química? Primero vamos a hablar de la química para tener paso a la materia. ¿Qué es la química? Es la ciencia netamente experimental que estudia la materia en toda su estructura. dura. Entonces, la química estudia, ¿sí? Netamente algo experimental a la materia, o sea, lo observa, lo analiza, qué reacciones tiene, cómo se puede desintegrar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por Espacio. ejemplo, tenemos los animales, las cosas, el sol, las Objetos. personas, los objetos, etc. Entonces, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ya. Estado de agregación de la materia. A ver, ¿sabes cuáles son esos estados de agregación de la materia? ¿Sabes cuáles son? Está fácil, ¿ah? Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, sólido, líquido y gaseoso. Vamos a hablar de cada uno, aunque hay hasta plasmático, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en tres, en lo más básico, sólido, líquido y gaseoso. Vamos a hablar del estado sólido, como vemos acá. Todos estos objetos son estado sólido, un lápiz, una mesa, una bicicleta, una silla, etc. Todo está en estado sólido. Ahí dice, vemos ahí, el estado sólido, dice, posee volumen y forma definida, tiene una forma definida, ¿sí? Las partículas solo poseen movimiento de vibración debido a que la fuerza de atracción es más que la fuerza de repulsión. Ahorita te voy a explicar eso. Es incomprensible, no se puede comprimir, o tú no puedes agarrar una mesa y lo puedes con tu dedo comprimir, ¿no? A ver, acá tenemos. Estas son las moléculas, ¿sí? Son las moléculas del estado sólido. Están totalmente juntas, unidas. ¿Por qué están totalmente unidas? Porque la fuerza de atracción es más fuerte que la fuerza de repulsión, ¿ya? O sea que la fuerza de atracción lo atrae, ¿sí? Muy fuerte que la fuerza de repulsión. Ya está. Pasamos al siguiente estado, el estado líquido, ¿sí? El agua, la bebida, la lluvia, todo eso es el estado líquido. Entonces, el estado líquido posee volumen definido y forma variable, ¿sí? El estado líquido no tiene una forma definida, o sea, ellos adoptan la forma de una botella, donde tú lo quieras poner, de una olla, de un vaso, ¿sí? Las partículas vibran y resbalan unos sobre otros debido a la fuerza de atracción que es igual a la fuerza de repulsión. Hoy ya te voy a explicar. Su comprensibilidad casi es nula. Acá vamos a ver las moléculas del estado líquido. Están más o menos separadas, ¿sí? Dice porque la fuerza de atracción es casi similar a la fuerza de repulsión, o sea, no están tan juntas, está semi-separada. Seguimos al siguiente estado, el estado gaseoso, ¿sí? Como vemos que es el vapor de agua, el humo, las nubes, etc. ¿Sí? ¿Qué dice el estado gaseoso? Posee volumen y forma variable.
Las partículas se encuentran separadas, ya no están unidas como el sólido, ya no están semisunidas como el líquido, sino está casi totalmente separadas y con movimiento de traslación, o sea, de un lugar a otro. Entonces, la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Su comprensibilidad es casi nula. Vamos a ver acá. Así se encuentran las moléculas del estado gaseoso, totalmente separadas, en movimiento, donde la fuerza de atracción, el que lo atrae, es menor que la fuerza de repulsión. O sea, el que predomina acá es la fuerza de repulsión, que está totalmente separadas. Ya está. Entonces, ya hemos visto los 10 estados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Ahora vamos a ver los cambios de estado. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué se procede o por qué se da un cambio a otro? ¿Por qué pasa de un estado sólido a un estado líquido? ¿Quién interviene ahí? El calor. El calor. Sí, pero hay una palabrita más específica. La temperatura. Muy bien, la temperatura. Necesitamos tanto el calor como la temperatura para que de un estado a otro pueda cambiar su estado, de un estado sólido a un estado líquido, de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, el factor principal para que los estados cambien es la temperatura, el calor, ¿sí? Ya está. Entonces, de un estado sólido para pasar a un estado líquido es muy fácil, ¿sí? ¿Cómo se llama ese proceso? Fusión. Se llama fusión. De un estado sólido a un estado líquido, de tener un chupete a que el chupete se derrita, ¿verdad? Se llama estado fusión. Entonces, de un estado líquido para que pase a un estado gaseoso, se llama vaporización, o también llamado evaporización y evolución. Por 3 nombres se le conoce. Entonces, el estado líquido para pasar al estado gaseoso se llama vaporización, evaporización y también llamado ebullición. Pero ahora queremos volver el estado gaseoso al estado líquido. ¿Cómo se llama eso? Condensación o también llamado licuación. Licuación. Y del estado líquido al estado gaseoso se llama solidificación. Acuérdense, de un estado líquido a un estado sólido se le llama solidificación, ¿verdad? Entonces, si yo quiero pasar de un estado sólido a un estado gaseoso, o sea, pasar de este estado al estado gaseoso, clausurando, evitando un estado líquido, ¿cómo se llama este proceso? Sublimación progresiva. Sublimación progresiva. Si yo quiero pasar de un estado gaseoso, evitando el líquido, de frente pasando a sólido, se le llama sublimación regresiva o también llamado inversa. ¿Ok? Entonces, de un estado gaseoso a un estado sólido se le llama sublimación regresiva o inversa. ¿Ok? Entonces, el cambio de estado, ya sabemos, que es por un factor, por la temperatura. De sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. O a la inversa, de gaseoso a líquido, condensación y licuación. Y del líquido a sólido, solidificación. Ahora queremos pasar de un estado sólido al gaseoso, se llama sublimación progresiva, y del gaseoso al sólido se llama sublimación regresiva o inversa. Yo hago una pregunta, a ver, para cualquiera. Si yo tengo un hielo, y lo quiero pasar al estado de gas, ¿cómo se llama ese proceso? Sublimación progresiva. Progresiva, muy bien. Y si yo tengo un vaso de agua y lo quiero convertir a hielo, ¿cómo se llama ese proceso? Solidificación. Regresivo inverso. Se llama solidificación. Si yo tengo un vaso de agua y lo quiero convertir a hielo, solidificación.
Si yo quiero, por ejemplo, tengo yo una gaseosa con hielo, así, todo hielo, y lo quiero convertir a líquido. ¿Cómo se llama ese proceso? Fusión. Fusión. Muy Fusión. bien. Fusión. Ya sabemos, entonces, sólido, líquido y gaseoso tiene diferentes cambios y cada cambio tiene diferentes nombres, ¿sí? De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. De gaseoso a líquido, condensación y licuación. De líquido a sólido, solidificación. Ahora vamos a pasar de sólido a gaseoso. Un cambio total, se llama sublimación progresiva. Y de gaseoso a sólido, sublimación regresiva o inversa. Ok, pasamos entonces. Pasamos a la materia. A ver, sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Pero la materia se divide en dos, ¿sí? Se divide en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se divide en elemento y compuesto. A estos elementos, por ejemplo, son todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica, ¿ya? Los elementos son todos ellos que se encuentran en la tabla periódica. A ver, un ejemplo. Deme un ejemplo de elemento cualquiera. Calcio. Muy bien, calcio, cloro, ¿qué más? Fósforo. Fósforo. ¿Qué más? Platino. Platino, o sea, hierro, calcio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, bromo. Todo eso son elementos. Todos ellos son elementos. Las sustancias puras también lo dividimos en compuesto. El compuesto es la unión de dos o más elementos. Es la unión de dos o más elementos. Ejemplo, el agua, H2O, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? Un compuesto. ¿Por qué? Porque es la unión de dos elementos, ¿sí? Es la unión de dos elementos. El alcohol también es la unión de dos elementos, ¿sí? La sal, que es la sal de mesa, que es la unión de dos elementos. Pasamos a la mezcla, ¿sí? La mezcla está formado por dos o más sustancias. La mezcla está formado por dos o más sustancias, ¿sí? La cual puede dividirse en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas, ¿sí? Presentan una sola fase, o sea, a simple vista yo no lo puedo ver. Por ejemplo, si yo tengo pido un jugo de surtido, voy al mercado, pido un surtido. Señora, deme un surtido. En el momento que la señora mete el jugo de un surtido, sabemos que el surtido lleva papaya, lleva plátano, lleva manzana, piña, etcétera, ¿verdad? Pero en el momento que la señora mete el jugo, yo no voy a ver que encima está la papaya, que abajo está la manzana y abajo está el plátano. No, todo es una mezcla homogénea, uniforme, ¿verdad? ¿Me entendieron ahí? O sea, no se puede ver a simple vista. Por ejemplo, otro caso que podría ser la gaseosa. Tú la ves toda la gaseosa como un líquido, ya sea amarilla, de piña, de fresa, qué sé yo, pero en la gaseosa hay diferentes químicos, ¿sí? Que no lo podemos ver a simple vista porque todo está unido, todo está homogéneo, ¿sí? Todo está homogéneo. A ver, ahora pasamos a la mezcla heterogénea, que es lo contrario, La mezcla heterogénea es una mezcla, ¿sí? Que tiene varias fases, ¿sí? Por ejemplo, que se puede ver a simple vista. Si yo tengo una mezcla de agua y aceite, ¿sí? Yo puedo ver al momento de combinarlo, de moverlo, ¿sí? Al llegar a mi mano y ponerlo en la mesa, se puede separar, ¿verdad? Que el agua o el aceite está arriba o está abajo. Lo podemos ver. Otro ejemplo más de la mezcla homogénea. Por ejemplo, ¿sí? Una ensalada de fruta. Es una mezcla heterogénea, perdón, es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque podemos ver que en la ensalada de fruta está
en un lugar la manzana, o en otro lugar la papaya, la mandarina, etc. Lo podemos ver. Amigo, el ceviche, por ejemplo. Exacto, muy bien, porque podemos ver los elementos o los nutrientes, ¿sí? En diferentes lugares, pero todo junto, porque tú lo puedes ver, diferenciar, ¿verdad? Entonces, esas son la mezcla heterogénea, ¿sí? Entonces, si nos salimos del Zoom, volvemos a entrar. Entonces, la materia se divide en dos, sustancias puras y mezcla. Las sustancias puras son los elementos y los compuestos. Los elementos, todos los elementos de la tabla periódica, todos. Y los compuestos es la unión de dos o más elementos, ¿verdad? Y la mezcla se divide en homogénea y heterogénea. La homogénea, que no se puede distinguir a simple vista, ¿verdad? Que todo es uniforme. En cambio, la heterogénea sí se puede distinguir qué elemento está ahí. Ok, ¿alguna pregunta entendieron hasta ahí? Sí, sí se entendió. Ya, ok. A ver, si yo te pregunto, el oro, ¿qué es? ¿Un elemento o un compuesto? Elemento. Elemento. Muy bien, es un elemento. Si yo te pregunto, a ver, ¿el oxígeno qué es? ¿Un compuesto o un elemento? Un compuesto. El oxígeno. El oxígeno. Elemento. Es un elemento, porque se encuentra en la tabla periódica, ¿verdad? Es un elemento, no se vayan a olvidar. El hierro, ¿qué es el hierro? ¿Elemento o compuesto? Elemento. Elemento. ¿El agua qué es? ¿Compuesto o elemento? Compuesto. Compuesto. Muy bien. Una limonada, ¿qué es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea. Muy bien. ¿El agua del mar qué es? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. ¿El agua del mar qué es? Heterogénea. Homogénea. Es homogénea, porque el agua del mar es salada. Cuando tú agarras, tú no puedes usar la sal. Exacto. Ya está. Un budín de pasas, ¿qué es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Heterogénea, ¿por qué? Porque en el budín, claro, se juntan todos los alimentos, todos los ingredientes, pero se ven las pasas, ¿verdad? ¿Verdad? Se ven las pasas, ¿qué sería? Heterogénea. Ya, muy bien. Entonces, pasamos al desafío, ¿sí? A ver, la primera pregunta, que es la materia, ¿sí? Menciona los estados de agregación de la materia, cuáles son las sustancias puras y qué es una mezcla, ¿sí? Todo